Un cordial saludo a todos los habitantes de la Sierra de Cádiz y gracias a Canal Sierra de Cádiz por la oportunidad de poder dirigirnos a todos ustedes. En esta ocasión tenemos otro invitado especial, muy especial, como es la doctora Mariela Izquierdo Gómez, cardióloga del Hospital Universitario de Canarias. Nos va a presentar una serie de temas muy importantes porque actualmente el coronavirus, el COVID-19, está abarcándolo todo, pero sin embargo hay situaciones, enfermedades que no se pueden olvidar. Están los accidentes de tráfico, están los pacientes crónicos, oncológicos o con diabetes o con hipertensión, está el tabaquismo, personas que quieren dejar de fumar y no hay talleres, y hay una patología fundamental que es de las que causan principalmente más muertes y más enfermedades, y son las enfermedades del corazón. Hay muchas enfermedades del corazón, pero hay dos que nos llaman mucho la atención, que es, dos, más bien es la misma, pero con diferentes situaciones, como me va a explicar la doctora Mariela, que es la angina de pecho y el infarto de miocardio, o el infarto de corazón. Y sobre estos dos temas le vamos a hacer algunas preguntas a la doctora Mariela Izquierdo, porque yo creo que va a ser de una gran utilidad esta información para todos ustedes. Hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se está por Canarias? Muy bien, ¿no? Muy bien, pero por la sierra también se está de maravilla. Muy bien. Hay un problema fundamental en el hombre, en la salud del hombre, que es el problema de las enfermedades del corazón. Entre ellas siempre nos ha llamado la atención la angina de pecho, por ejemplo. Mi padre tiene una angina de pecho, a mi madre le dio, o a mi abuelo una angina de pecho. Y otro dice, pues el mío tuvo un infarto de corazón, un infarto de miocardio. ¿Qué diferencia hay entre una angina de pecho, un infarto de corazón? ¿Es lo mismo o qué es? Pues muy bien, bueno, en realidad se trata de nomenclaturas que hacen referencia a distintas formas de presentación de una misma enfermedad, que es la cardiopatía isquémica, es decir, todo ese conjunto de enfermedades que afectan al músculo del corazón provocados por la falta de oxígeno que le llega. Es decir, el corazón es una bomba, es un músculo que se alimenta a través de la sangre que le lleva al corazón a partir de las arterias coronarias, que serían como las cañerías que rodean al corazón, a partir de las cuales llega la sangre y con ella el oxígeno. Pues bien, a medida que van pasando los años, y sobre todo cuando se suman factores de riesgo cardiovascular, esas cañerías se pueden ir obstruyendo, se pueden ir haciendo más estrechitas y provocar pues obstrucciones a nivel de esas cañerías que provocan los síntomas de angina y de infarto. Podemos decir que realmente son formas de presentación de lo mismo, lo único cuando hablamos de angina generalmente hacemos referencia a, digamos, a unos estadios más iniciales de esa enfermedad, que son síntomas un poco más autolimitados, que se provocan sobre todo cuando hay ante determinados factores desencadenantes, como por ejemplo el esfuerzo, y digamos que dentro de todo ese espectro de enfermedades, el más grave sería el infarto agudo de miocardio, que es cuando se produce una obstrucción completa de la arteria del corazón, es decir, hay un momento determinado donde la arteria, que es lo que nutre el corazón, se obstruye al 100%, y en ese momento pues hay una parte del corazón que sufre porque no le llega el oxígeno, no se está alimentando bien. Y eso es un poco la diferencia, pero realmente serían pues formas de presentación de una misma enfermedad. Entonces la angina es que le falta riego al músculo del corazón. Exacto. Pero algo le llega de sangre. Efectivamente. Mientras que en el infarto hay una parte del corazón que no recibe nada de nada. Efectivamente. Por decirlo de una forma fácil, podríamos decir que la angina de pecho sería el paso previo al infarto de miocardio. Es decir, la angina suelen ser síntomas más autolimitados que se pueden resolver pues con el reposo, con la medicación, y el infarto agudo sería ya, digamos, el estadio más grave, que para poderlo resolver y para poder hacer que llegue sangre a nivel del músculo del corazón, pues tendríamos que acudir a un hospital y ser tratados adecuadamente mediante técnicas un poquito más agresivas y medicaciones más potentes. Entonces, la angina de pecho, que es cuando falta un poquito de riego al corazón, que aparecerá también dolor, ¿no? Las dos cosas, aparece dolor. ¿Para la angina de pecho no hace falta ir al cardiólogo? ¿O hay peligro de que una angina de pecho
termine complicándose y se muera uno. Sí, vamos, yo creo que en los dos casos es importante detectar los síntomas. Es importante que todos los pacientes, las personas que estamos en la calle, pues podamos diferenciar cuándo podemos tener un problema de corazón. En ambos casos, en la angina, en el infarto, los síntomas van a ser bastante similares. Y es importante reconocerlos para poder consultar y poder acudir lo más pronto pues al médico o donde estemos. Se trata de un dolor que suele ser en el centro del pecho, que se puede ir al brazo izquierdo, a la espalda, al cuello, hacia la mandíbula. Incluso en ocasiones se puede incluso confundir con un dolor de muela, que inicialmente suele aparecer en relación con el esfuerzo, pero ya digo, en estadios más avanzados pues puede aparecer incluso con el reposo y acompañarse de otros síntomas de alarma como son la sudoración, la palidez, las ganas de vomitar, la falta de aire, mareo, incluso pérdidas de conocimiento, sensación de palpitaciones, etcétera. O sea que es importante que consultemos y ya el especialista es el que determinará pues el grado de severidad de esos síntomas y si es necesario actuar de urgencia, es decir, si tenemos un infarto se trata de una angina estable que puede ser inicialmente tratada y diagnosticada pues con una serie de pruebas complementarias que se hacen. Pero ante la duda es importante consultar, porque nosotros no sabemos si se trata pues de una angina estable, que puede llevar un tratamiento y ver la evolución, o puede tratarse de algo más serio como un infarto que es necesario ser tratado de inmediato. Vale, entonces, es importante consultar. También decir que no todo el mundo que tenga un infarto o una angina va a tener estos síntomas que son los más típicos, sino que hay pacientes, sobre todo los diabéticos, personas mayores, mujeres de edad avanzada, que estos síntomas no son tan claros. A veces se manifiesta simplemente pues, con una sensación de falta de aire o con esa sensación de sudoración y de ganas de vomitar. Entonces, creo que es importante que ante la duda pues debamos de consultar, sobre todo si somos personas que tenemos factores de riesgo, como por ejemplo los diabéticos, que a veces los síntomas no son tan claros ni nos van a dar, no van a ser los clásicos que cogimos a todo el mundo. ¿Quiénes son, doctora, las personas que tienen, por decirlo así, más papeletas de que vaya a tener un problema de riesgo de corazón, primero de dolor, que sería angina quizás, pero ya cuando ese dolor aumenta y con esa fatiga, esos vómitos o ese mareo o falta de aire, ¿quiénes son las personas que tienen más papeletas o más factores de riesgo de que pueda y que tienen que cuidarse más que cualquier otra? Bien, pues tenemos personas que son más susceptibles y sobre todo tenemos una serie de factores de riesgo que son modificables, es decir, de cosas que nosotros sobre las cuales podemos actuar, que son los pacientes pues obesos, con sobrepeso, sedentarios, hipertensos, diabéticos, que son con azúcar alta, con el colesterol descontrolado, las personas fumadoras o con consumo de otros tóxicos como las drogas, como la cocaína y luego también pues tenemos otros pacientes con factores de riesgo que no se pueden modificar, que son inherentes a la persona y que tenemos con ellos, que son las personas de edad más avanzada, sobre todo los hombres, y aquellas personas pues, que en su familia han tenido antecedentes familiares de problemas de corazón, es decir, son personas más susceptibles. Es decir, que la herencia puede influir. La herencia influye. Si yo tengo un padre, un tío, un hermano que le ha dado infarto, es posible que yo tenga más papeletas que otro que no tiene esos familiares. Es un factor de riesgo añadido que no se puede modificar, que es con el que tenemos que vivir, pero es un factor de riesgo a tener en cuenta. De hecho, se pregunta siempre a un paciente que consulta por un dolor en el pecho si en su familia ha habido antecedentes de problemas de corazón. ¿Y realmente el tabaco es tan peligroso como dicen para los problemas de corazón? El tabaco es muy peligroso. De hecho, hay pacientes que acuden con infartos, gente joven, que su único factor de riesgo es el tabaquismo. O sea que es importante. Y da igual la cantidad de tabaco. Efectivamente, cuanto más fumemos, peor, pero un cigarro que no fumemos es un factor de riesgo, entonces pues la recomendación es 0, no podemos fumar, es un factor de riesgo. Entonces yo, por ejemplo, supongamos, yo no tengo ni idea de medicina, en fin, yo tengo otra profesión y lo que sé de medicina, más o menos lo que escucho en la televisión, ¿cómo puedo yo sospechar que, por ejemplo, el dolor que yo tengo aquí, en el centro del pecho, con molestia digestiva, porque me ha dicho que puede tener fatiga, vómito, un dolor en el pecho,
pero un médico me ha dicho que yo también tengo una hernia de hiato. Y que yo sé que la hernia de hiato me da como unos ardores, un dolor. ¿Se puede diferenciar o hay que hacer un electro o algo para poder hacer el diagnóstico? ¿Cómo sé yo si es de la hernia o si es de un infarto que me está dando? En ocasiones es difícil de diferenciar. En ocasiones, de hecho, es necesario hacer una serie de pruebas complementarias, de otras pruebas diagnósticas, para poder saber si ese dolor que tenemos es de origen cardíaco, es decir, si es coronario o no. Porque efectivamente hay muchas patologías que son similares, un reflujo, un dolor de muela, espasmos del esófago. Entonces en ocasiones es complicado. Hay una serie de truquitos o de datos que nos pueden orientar a que sea más un problema de corazón que otro problema. Es decir, si a mí el dolor siempre me da después de comer, pues en reposo, y se me va porque me tomo una pastilla para la digestión, bueno, pues puede ser algo digestivo. Si es un dolor que se desencadena con los esfuerzos, que tiene esta sudoración asociada y siempre es con el esfuerzo, cuando yo ceso el esfuerzo, esa molestia desaparece, pues me orienta más hacia algo de corazón, pero efectivamente a veces es necesario hacer pruebas. Y las pruebas básicas pues serían pues una exploración física adecuada, hablar bien con el paciente, a ver qué es lo que tiene, cómo es ese dolor, cuándo aparece, en qué condiciones aparece, cuánto dura, cuánto no dura, cuánto tiempo lleva con ese dolor, si ha progresado, si no ha progresado, si es con el reposo, cuáles han sido mis antecedentes, toda esa información clínica es importante, una exploración física, y luego siempre se suele hacer un electro para ver si es normal, que es la pruebita donde nos ponen todas las pegatinas y sale el papelito con todas esas rayas que suben y que bajan, que adecuadamente pues se interpreta y se puede ver si hay alguna alteración a ese nivel. A veces, si es un dolor que nos queda la duda si es algo importante, es una angina inestable o algo, pues se puede mandar al paciente al hospital para que le hagan analítica, para ver si los marcadores que hablan de que es un problema de corazón se alteran en esas analíticas, y en ocasiones es necesario hacer otras pruebas para detectarlo. Una de las pruebas pues más frecuentes que utilizamos los cardiólogos es la prueba de esfuerzo, que es la pruebita donde se hace caminar a los pacientes en una máquina con todo adecuadamente monitorizado para ver en la pantalla si hay algún cambio o si se reproduce ese dolor, y nos da información. Y ya hay ocasiones donde es necesario hacer pruebas más invasivas, que es la prueba que se llama el cateterismo, que es una pruebita donde se le da un pinchacito, se coge una venita y a través de esa venita se pone un contraste y se ve en una pantalla cómo están las cañerías del corazón, cómo están las arterias coronarias. De forma que si vemos que hay alguna que está más estrechita y se puede tratar, pues a través de ese mismo pelito que se pone de esa guía, se le pone lo que se llama un stent, que es un muellito. Los muelles. Es como un muelle, sí, es como un resorte metálico que lo que hace es mantener abierta la arteria. Y lógicamente cuando hay un infarto, cuando hay una situación de más gravedad, pues esa prueba que hemos hablado, que es el cateterismo, se hace de forma urgente, inmediata, cuanto más rápido mejor. Bueno, eso se hace en el hospital. Sí. Pero supongamos que yo estoy aquí charlando con una persona y esa persona empieza a sentir, oye, me encuentro mal, porque hay sensación de enfermedad grave, ¿no? Oye, no sé qué te pasa, yo me encuentro mal. La cara blanca, sudando, tengo como si me apretaran aquí, como una loza, y la cara descompuesta. Y bueno, yo tengo la tensión alta y además el médico me ha dicho que ya me había dado una angina de pecho, que puedo tener un infarto y yo me encuentro mal. Esa persona, ¿qué le puedo hacer yo y a quién aviso para que lo haga? Y mientras tanto, ¿qué hago? ¿Lo acuesto? ¿Le pongo a correr? ¿Lo asusto? ¿No lo asusto? ¿Lo tranquilizo? Para que no, ¿qué es lo que hago yo ante la sospecha? Que ojalá no lo fuera. Y dice, bueno, ¿y si no lo es? Ojalá no lo fuera, pero ante la sospecha de que alguien tiene algo de corazón porque está descompuesto, un fuerte dolor, cualquier persona, ¿qué es lo que debería hacer? ¿A quién llamar? ¿O cómo llamar? ¿Y qué decirle? ¿Y qué hago mientras llega la ambulancia? Pues lo que tenemos que hacer es tranquilizar a la persona y avisar inmediatamente al 112 o al centro de referencia para que esa persona sea valorada pues, por un equipo médico que le pueda hacer un electro en ese momento, valorar la gravedad de la situación con el electro y en función de eso pues valorar si es necesario ser remitido pues, de forma urgente a un hospital donde se le pueda hacer
pues esta prueba de inmediato, o bien tiene que ser ingresado, hacerse sus analíticas, pero desde luego evitar esfuerzo, tranquilizar y consultar inmediatamente. ¿Pero lo acuesto, lo tengo sentado o lo pongo de pie a pasear? En posición de seguridad, si puede estar pues tumbado, echado, recostado y bueno, pues si ya pierde la conciencia o algo, pues iniciar por las medidas no un para que poco por si vomita, ¿no? Efectivamente. Posición lateral de seguridad por si vomita. Así que si ha perdido el conocimiento esa persona se le pone y siempre vigilar si respira, porque hay que hacerle masaje cardíaco, ¿no? Efectivamente, porque a lo mejor pues ese paciente que ha iniciado con un entra dolor, en parada, ¿no? pues acaba con una parada por una arritmia o algo y es necesario iniciar maniobras de reanimación o... Por eso es importantísimo pues consultar de inmediato. Llamar al 112, decir lo que vemos, ¿no? Decir lo que ve, mantener al paciente acostado, ¿no? en situación de seguridad, si no podemos hacer otra cosa, para que ya pues venga un equipo especializado pues para si es necesario iniciar maniobras de reanimación. Sí, que además de tranquilizarlo, decirle que ya está en marcha, tranquilo, que ya está en marcha eso, hacia ahí alguna persona, un familiar que es muy nervioso, se pone a chillar, a llorar, separarlo, porque es que eso se contagia, las emociones se contagian y separar y el ambiente lo más tranquilo porque no dejarlo además solo. hay una cosa importante que ya hemos dicho en muchas ocasiones, que si una persona está inconsciente, nunca darle nada de beber, ni un poquito de agua, porque lo podemos ahogar, lo podemos atorar, ni darle la pastilla para el corazón que siempre ha tomado, nada. Una persona inconsciente o que está aturdida, nada de nada, porque no se va a morir del infarto, pero se va a morir atorado, ¿no? Se va a morir atragantado. Pues algunos detalles doctora, que le gustaría a usted que todo el mundo supiéramos respecto al infarto de miocardio, que muchas veces son errores que usted ve en la consulta cuando alguien le llega, porque una de las cosas es que ante estas molestias no se puede decir, bueno, espera de aquí al lunes, no, esto es emergencia, ¿no? Efectivamente, lo más importante es consultar. El tiempo es músculo que se salva, músculo del corazón que se salva. Cuanto más tiempo esperemos, pues el infarto será mayor, se afectará a una parte mayor del corazón y eso pues puede dejar secuelas importantes que al final pues nos provoquen pues una afectación en nuestro día a día. Si es un infarto pequeño, pues mejor. Entonces lo importante es ganar tiempo y el tiempo son células que se salvan. O sea que para mí lo que yo transmitiría de entrada es cuanto más rápido consultemos, mejor. No esperar a ver si me pasa, me voy a acostar un rato, a ver si estoy mejor. No, ante la duda consultar. En estos casos es preferible consultar de más que de menos. Y cuanto más rápido, mejor para el músculo del corazón y para nosotros como pacientes. Pues estupendamente. Que esto no puede esperar. El tiempo es oro en esto más que nunca. En cuanto haya sospechas sensatas de dolor, mal estado general, o personas sin dolor, diabéticas, pero la cara blanca descompuesta, ojalá no sea nada y sea una falsa alarma, pero como dice la doctora Mariela, cuanto antes mejor. Una emergencia, no es algo que puede esperar, es emergencia, el tiempo es oro, cada minuto es oro. Pues doctora, pues encantado de estar con nosotros en este programa y vamos a aprovechar que está usted aquí para hacerle, si nos permite, una cosa que influye quizá también esto de infarto, pero en otras cosas, los vistos y demás, como es la tensión arterial. Hay muchas personas que tienen la tensión arterial alta, que son hipertensos. Yo me tomo pastillas para bajar la tensión, pastillas para orinar, pastillas para no sé, pastillas que la tomo y me ha dado tos seca, que de hecho que era de la tensión. Hay un batiburrillo respecto a la tensión. ¿Por qué es tan importante el control de la tensión arterial y que esta tensión, si es alta, la pongamos en niveles que el médico nos dice? Pues lo más importante es porque, bueno, es un factor de riesgo que nosotros lo llamamos el asesino silencioso, porque muchas personas, si no la mayoría, no notan ningún síntoma cuando tienen la tensión alta. Es verdad que hay personas que se quejan que se le dio un día un dolor de cabeza y tenía la tensión alta, pero lo habitual es que nosotros no notemos que tenemos la tensión alta. Entonces mantener esas cifras de tensión altas mantenidas en el tiempo, pues al final acaba provocando daños no solo a nivel del corazón, sino a nivel de otros órganos. En cuanto al corazón, pues hace que el corazón tenga que trabajar contra una mayor resistencia, contra una mayor fuerza, porque digamos que sería la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos y el corazón tendría que trabajar más. Entonces inicialmente el corazón se adapta a ese esfuerzo, las paredes del corazón se hacen más gorditas, más gruesas, pero con el paso del tiempo, pues digamos que el corazón también se cansa y es incapaz de mantener ese sobreesfuerzo y acaba también fallando y provocando problemas de corazón.
Pero como digo, la hipertensión no solamente afecta al corazón, que es un órgano muy importante, pero también es responsable pues, de muchos accidentes cerebrovasculares, de infartos o lo que se llama la embolia que le da en la cabeza, de problemas de riñón, de problemas en la vista, de problemas circulatorios. Entonces por eso se llama que es el gran asesino silencioso, porque no nos enteramos que lo tenemos y nos puede estar provocando un daño importante en general en nuestro organismo. Entonces es importante que a partir de ciertas edades, pues por lo menos de vez en cuando, una vez al año, pues nos tomemos la atención para ver si está dentro de rangos normales y para, si no es así, pues empezar a tomar cartas en el asunto. Inicialmente, pues lo que nos van a recomendar, pues una dieta saludable, evitar comer con sal, pues una dieta mediterránea, mucha verdura, toda a la plancha, pero sobre todo evitar el consumo de sal, bajar pues esos kilitos que nos sobran, hacer más ejercicio, evitar el sedentarismo. Y si con eso no conseguimos pues tener nuestra presión arterial en límites, dentro de los límites recomendados, pues entonces ahí cuando tendremos que empezar a tomar tratamiento con pastillas, fármacos. Hay personas que van con una pastilla y hay personas que desgraciadamente pues necesitan la combinación de varias pastillas. Hasta llegar al equilibrio, pues en ocasiones vamos a tener que estar una temporada pues con un control con nuestro médico de cabecera, que es el que nos irá indicando pues cómo tomarlas, qué tomar, si hay que subir o si hay que bajar. Pero es importante prestar atención a este factor de riesgo. ¿El tabaco influye en la tensión, doctora? También importa. Sí, porque digamos que provoca una vasoconstricción, que es lo que hace que las arterias estén pues más, se hagan más estrechitas, por decirlo de alguna manera, y eso pues hace que el corazón pues también, bueno, que en general pues aumente la presión porque están los vasos más estrechitos. Yo tuve una vez un caso y después se ha repetido, fue al principio, cuando un paciente mío venía con una tosecilla seca, miraba la garganta, no había nada, y digo, bueno, pues será alergia, la tos, pero no había nada, no tenía fiebre, buen estado ya, pero la tos. Y llegó un momento en que, no sé por qué, cambié de pastilla de la tensión, la tenía descompensada, y al cambiarle las pastillas de la tensión, se le quitó la tos. Y entonces, al poco tiempo, cambiaron los prospectos y vimos que es que esas pastillas daban tos. ¿Has visto? ¿Conoces? Sí, es muy frecuente. Para la hipertensión hay muchos tratamientos y muchos grupos de pastillas diferentes que se pueden utilizar. Pues hay un grupo en concreto que se llaman los IECA, que son pues muy utilizados porque además son pastillas muy buenas para la tensión. Terminan en pril, ¿no? Enalapril, hay montones. Entonces, pues todo ese tipo de fármacos, como efecto secundario, a algunas personas le provocan tos. Entonces, pues cuando se detecta ese efecto secundario, pues no pasa nada. Cambiamos a otro grupo que afortunadamente pues hay muchos fármacos que podemos utilizar. Y por lo visto también la está comentando antes que dice dieta sin sal, pero es que también hay fármacos que son los que se llaman diuréticos, que lo que hacen es que además te hacen orinar sal, ¿no? Efectivamente, los diuréticos son fármacos y lo que hacen es que eliminemos líquido y con ese líquido pues también eliminamos ese exceso de sal y también pues eso hace que baje la tensión. ¿Y recomienda usted, por ejemplo, esta sal sin sodio? Porque el sodio es la sal. Hay un tipo de sal que es potasio, cambiar el sodio por el potasio para evitar que la comida sea insípida, ¿no? Es decir, desde luego, ¿qué tal? Es más sano que la sal convencional. O sea que podría ser un caso, pero en un paciente hipertenso, pues de entrada yo no recomendaría ningún tipo de sal. Acostumbrarnos a cocinar con otro tipo de condimentos, utilizar muchas hierbas aromáticas, que al final pues los pacientes se acostumbran y no es necesario utilizar la sal. Porque si decimos que podemos utilizar esta sal, dice, bueno, pues me dijo de esta sal, pues ahora le pongo un poquito de la otra que también le pongo... No. Lo recomendable es comer sin sal. Entonces yo le puedo echar vinagre, limón, todas estas cosas, todo esto mismo, sin problema. Se puede cocinar con un montón de especias y de cosas que dan sabor a la comida y de hecho al final cuando nos acostumbramos es hasta más sabroso porque nos quedamos con el sabor del alimento en sí, no de la sal. Pues nada, doctora, ha sido un placer que también nos ha aprovechado usted un poco el corazón en todas sus facetas, en la parte del músculo cardíaco y en la parte en que esforzamos al corazón teniendo una tensión alta y cómo prevenirla. Pues muchas gracias, buena estancia en sus vacaciones en la Sierra de Cádiz y está usted invitada cuando quiera. Pues muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Bueno, pues nada. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes, con la doctora Mariela Izquierdo Gómez y hasta el próximo día.